Thank you for listening to my presentation. My name is Mariana Bettaglio, and my presentation is titled Beyond the Angel of the House, New Independent Heroines in Spanish Women's Graphic Magazines of the 60s. In dialogue with the interpretation of Spanish critics like José Antonio Ramírez, Terence Moich, Antonio Altarriba, and Ana Merino, among others, I carry out a semiotic analysis of the opening and closing pages of representative samples of two tebeos sentimentales, Mary Noticias and Lilian Azafata del Aire, to reveal how their verbal visual language activate affective responses in its readers while restating the preeminence of a male symbolic order, thus foregrounding a strict gender division. While at first glance, both Lilian and Mary transcend the model of the angel of the house by embarking in action-packed adventures in exotic locations, they actually willingly subscribe to what Pierre Bourdieu terms masculine domination. Drawing upon Lauren Berland's notion of intimate public, I analyze, quote, styles in being in femininity with regard to the kind of sentimentality that emerges in Spain in the early 60s. As it will become evident throughout my presentation, serialized characters such as Liliana Azafata del Aire and Mary Noticias, who venture into the male territory of action comics, share with their readers what Berland calls a worldview and emotional knowledge that they have derived from a broadly common historical experience, which reflects the values of an androcentric heteronormativity, which places women under male tutelage. As these characters participate in the new consumer culture of the emerging society of spectacle in the early 60s, they break with the fairy tale tradition of Spanish female comics, or tebeos femeninos. Situated in more realistic settings, these self-conclusive adventures seem to open new horizons for young, predominantly urban Spanish women who are offered a chance to live vicariously the glamour of the new professions such as azafata or TV reporter, as Ramirez and Moix have pointed out. Still, both Lilian and Mary are allowed, while they are allowed to travel the world on exotic adventure, their horizons remain framed and shaped by the myth of romantic love, destined to culminate in a church wedding consonant with the national Catholic Franquist ideology. Published in the early 60s, at the time in which Spain was entering consumer culture under the auspices of the US with the Pacto de Estabilidad, this comic, destined for a female readership, closely resemble, in graphic style, their American counterpart, the romance comics that were created after the Second World War in 1947, and whom we recognize through the style of the painting of Roy Lichtenstein. What is interesting to note is that these romantic comics actually use a marked confessional style that arches back to popular women magazines like True Confession or True Story. On the other hand, the confessional style that Mary Noticias displays actually is reminiscent of the Consultorio Sentimentales, and especially the radio show El Consultorio de Elena Francis, which indoctrinated generations of Spanish women offering advice and also educación sentimental. In revealing intimacies and secrets, Mary Noticias, who seems to share her true stories with her audience, she follows the conventions of the tebeo sentimental, which became popular at the end of the 50s with series such as Rosas Blancas and Claro de Luna. Talking directly to the camera, in the first issue of Mary Noticias, the heroine talks directly into the camera
and confesses, mi verdadero nombre es Mary Cooper Fernández, pero después que empecé a trabajar como reportera de televisión, mis admiradores me conocen como Mary Noticias. Dressed in an elegant though simple dress, with a childlike bow in her hair that increases her innocence, she stares at her viewers, while a small camera to the side captures her exclusive revelations. Glamorous and charming, she establishes her credibility by revealing to her public that she is a famous TV personality with a large fan base. Overcoming the fragmentation of the single compartmentalized panel, the visual narration stretches across the page, allowing the present of the TV interview to capture Mary's life story, which is articulated in a linear narrative from her childhood, when she dreamed of becoming a renowned journalist, to the present. Holding what seems to be a newspaper, Mary foregrounds her journalistic ambitions in her penchant for gossip, which she developed since elementary school, when, in more than one occasion, she was almost expelled for revealing chismes. Interestingly enough, while she's trying to demonstrate her credibility as a TV reporter, she reveals that her claim to fame depends not on her intellectual qualities, but on being a busybody who betrays the trust of both teachers and school friends in order to share insubstantial news. This revelation about her notion of what it means to be una gran periodista is further corroborated in the following vignette, in which, sitting in front of a typewriter, she shares her love for fearless adventures, which she offers in her successful TV program devoted to a female audience. Although she frames her identity in relation to her profession, this female paparazzi quickly turns her attention to her private life, which turns out to be the most salient aspect of her existence. As the rest of the sequence on this page confirms, she highlights her success. Nonetheless, she feels she has to assure her readers that she is just like them. Soy como las demás chicas, she clearly states, because her recreational habits center around music, cinema, romance novels, and her boyfriend, whose picture is featured next to her. She describes him as simpático, elegante, distinguido. However, she insinuates a doubt that fuels the rest of the series with a bit of suspense regarding her love interest. Summoned by Mary's speech, Maximiliano del Pozo, Mary's boyfriend, takes the floor, and as a representative of male logic, he offers some keys to interpret the rest of the comic strips, revealing his double identity, something that Mary, in spite of her journalistic skills and sleuthing abilities, is never able to figure out. Setting the stage for the entire series, this opening page introduces an element of suspense aimed at creating a faithful readership, as Max alludes to un secreto que pronto conocerán, involving his secret identity as Bruna, a character who will intervene in each story to protect Mary against her self-destructive curiosity. Framing the narrative space of this initial story, Mary's words in his speech bubble find continuity in the caption on the side page, which explains that se trata de un secreto que ustedes podrán descubrir si siguen con interés esa historia que empezó durante una magnífica fiesta. This way, Max's narration clues the readers on the important information that is not available to Mary, who throughout the entire series never discovers the mysterious identity of a fascinating though elusive character, whose providential intervention solves all mysteries, restores the initial order, and generates admiration by the heroine. As the detective concludes with the happy ending, which characterizes the genre of detective fiction, Mary is blissfully unaware of her own ignorance and with childish enthusiasm celebrates the positive outcome of the story. Meanwhile, Max, in his domestic setting, the library of his tidy upper middle class house, brings closure to the story by revealing
to the public, but not to Mary, his involvement in the entire issue. This way, while Mary is convinced that she has solved complex mysteries and unmasked criminal plots, often centering on inheritance and weddings, the readers are aware of her limited skills. Meanwhile, both Bruna and Max, each with his own unique style, mansplain things to her. As the voice of reason, this quiet, methodical, mildly boring lawyer, Max and his opposite, the virile, brazen, and resolute Bruna, intervene to solve intrigues, while Mary daydreams about writing reports on the mysterious man that she becomes very fond of. As usual, Mary always dresses the part, and the narrative space portrays her in the opening page of many of the stories, modeling dresses which stereotypically reflect the place she is visiting or the activity she engages in. Throughout the years, Mary always acts more like a friend who tries to help people in high places than as a detective, as Antonio Altarriba points out. As such, she is immersed in the world of farandula, which seems to mark a departure from the more stereotypical models of femininity. But nonetheless, although she seems to escape the role of the angel of the house, she actually subscribes to a worldview in which she's constantly under tutelage, and nonetheless, she's totally unaware of her inferiority. She rejoices as she solves mysteries, but nonetheless, she always needs Bruna. On the other hand, a character like Lilian Azafata del Aire is a much more willful and strong-willed heroine. She's a flight attendant for the KLM airline and appears on the scene in the first issue, summoned by the US intelligence. Here, in semiotic terms, we see how it is clearly a male-dominated world. These are two influential men who decides that they need a brave heroine, that will be Lilian, who will participate in a dangerous expedition. And here we see that Lilian is actually the French, she's actually the Spanish version of this French heroine, Lily Hôtesse de l'air, that appeared in the magazine Mireille, which in turn is the French translation of Florita. Nonetheless, this seldom studied heroine, Lilian, that had limited life. It appeared only in 48 issues, which are hard to find. She actually is displayed always showing great courage in all her missions. Nonetheless, she remains humble and self-effacing. She complies with her missions, shows initiative and intelligence, but at the same time, she's often pitied by the people she works for. Whether she rescues a scientific expedition held captive by a charlatan in the Amazon jungle or unmasks dangerous criminals in international settings, she travels tirelessly around the world. And she's always willing to serve. She's apt to follow orders and undertake whatever mission she's entrusted with. And she, at the end, seems to become really too independent, and therefore she's hurriedly married off. And in this regard, it is actually particularly interesting to see how the last issue of this series is titled Ajuar de Novia. And here we see how finally this law-abiding heroine, who was all business, falls in love and gets married.
And here again, the notion of Laurent Berlant, intimate public, is reflected in the caption of the opening page of the Cuadernillo, which reads, al fin parece haber llegado para Lilian ese momento maravilloso que suele llegar para todas las mujeres, el instante trascendental en el que debe decidir su futura felicidad. There is a universalizing tone that is used here in the caption that indicates that every woman eventually comes to the point in her life in which she has to decide what would be her future, and she has to decide whether she opts for happiness in the form of marriage or whether she chooses something else, which is never revealed. It is very significant to read the words with which her boyfriend proposes and which state clearly and leave no possibility to imagination that she has to choose between her profession and getting married. He asked her, ¿estás dispuesta a sacrificar tu profesión para casarte conmigo? And as it is to be expected, Lilian obeys. She chooses love over adventure. And after fighting dangerous enemies around the world, she chooses domesticity and thus reinforces the notion that women's highest aspirations are crowned on the altar. Thank you for listening, and for further communication, feel free to email me. Thank you so much for your attention. Buenas tardes, soy Andrea Ormaechea, doctoranda en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la posibilidad de presentar mi comunicación en este congreso, y en segundo lugar, me gustaría darles la enhorabuena porque finalmente se haya podido celebrar pese a todo este momento convulso que estamos viviendo. Mi comunicación lleva por título El movimiento feminista en el cómic de superheroínas, y antes de comenzar con el tema más específicamente, me gustaría hacer una breve introducción sobre el contexto histórico que le rodea. Estamos hablando de la segunda ola del feminismo, en plan de la terminología tradicional de los estudios anglosajones, que nace en la década de los 60 en Estados Unidos y partían de una premisa de la reconceptualización de las estructuras socioculturales en torno a las cuales se articula la nación estadounidense. Las mujeres, en este caso, desarrollan una conciencia de sus propias subjetividades y se redefinen al tratar de incorporarse a una esfera pública que había tratado de mantenerlas enclaustradas en el ámbito de lo privado, y por ende eran ausentes o carecían de una subjetividad política. Ante esta toma de conciencia y todas las reivindicaciones que traen consigo en torno a la independencia de lo masculino y la autogestión de sus propios cuerpos, el movimiento va a adquirir una dimensión tal que entra en el debate político sin posibilidad de retorno. A partir de ese momento, todas las cuestiones relativas a la construcción y deconstrucción de la masculinidad y la feminidad adquieren un cariz político y cultural con un carácter además interseccional, que en cierta medida también va a suponer una fragmentación del propio movimiento a nivel interno. Se sucede así una crisis identitaria, no solo gracias al movimiento feminista, sino todos aquellos otros movimientos que se incluyen dentro de la lucha por los derechos civiles, que van a favorecer que regenere una necesidad de redefinir las estructuras sobre las que se sustentaba la identidad estadounidense, que se basaban esencialmente en la preeminencia de la figura masculina, blanca y de clase media. Teniendo en cuenta este contexto histórico, se
ha de vincular claramente con la importancia del cómic como muestra de toda esta situación política que estamos viviendo. El cómic forma parte, es un elemento integrante de la comunicación de masas fundamental y se constituye como una de las esferas de representación del contexto en el que se desarrollan sus historias vital. De hecho, los protagonistas de los relatos van a ser unos protagonistas a su vez o van a participar claramente en la reconstrucción y construcción histórica a partir de la incorporación de estos agentes sociales subalternos. Como muestra de esta integración del feminismo en el cómic de superhéroes, yo voy a realizar un análisis comparativo entre Wonder Woman y Miss Marvel, por ser las dos superheroínas más importantes de las dos principales compañías estadounidenses, como son DC y Marvel, respectivamente. Comenzando con Wonder Woman, su cómic va a girar sobre dos grandes ideas que se presentan casi como una constante a lo largo de su historia. Por un lado tenemos la del papel de la mujer en la sociedad y por otro lado la posición de Estados Unidos en una visión justa y civilizatoria. En el momento en el que el piloto Steve Trevor llega a la isla Paraíso, tras ser perseguido por los aviadores nazis, Diana toma conciencia de su papel en la Tierra de los Hombres y más concretamente en la Segunda Guerra Mundial. Por ello decide viajar con el herido y además participar de su sanación. Al cruzar la frontera entre ambos mundos, digamos así, Diana experimenta una transformación tal que su nombre pasa a ser empleado en su vida de incógnito. Se presenta ante los hombres como Wonder Woman y viste un traje con claras referencias a los Estados Unidos. Recordamos su falda azul con estrellas blancas, con un top rojo que hace una clara referencia a la bandera de los Estados Unidos y que además incorpora el águila como símbolo también propio de esta nación, que aparece en el sello de los Estados Unidos. Un símbolo que luego sí que es cierto que se eliminará a medida que va avanzando la protagonista y que además su traje va también modificándose y de hecho la película no aparece, pero originalmente es fundamental. A estos componentes que integran su indumentaria se les acompaña un arma defensiva, que es el látigo, y sus brazaletes. Estos dos elementos se han vinculado tradicionalmente con el bondage, con la práctica sexual del bondage, especialmente a partir de este lazo que utiliza para obtener la verdad de sus enemigos. Wonder Woman se va a enfrentar a diversas críticas de las que todos somos conocedores a partir de Frederick Bertham, quien la tacha de sadomasoquista, haciéndola así inadecuada para el público infantil y adolescente que en ese momento se consideraba mayoritariamente el consumidor de cómics. Sí, en su libro Seduction of the Innocent definió a Wonder Woman como una figura femenina repleta de rasgos masculinos por su ferocidad. Por tanto, no servía como un modelo de lo que tiene que ser una verdadera dama. La reivindicación de su pertenencia a Estados Unidos a partir de su indumentaria es especialmente interesante porque si bien él nace en este país, como bien hemos comentado, ni siquiera es consciente de su existencia antes de la llegada de Steve Trevor, pronto se integra en un discurso que asume como propio y por ende como una razón por la que luchar en un conflicto que divide el mundo entre dos esferas, la esfera del bien y la esfera del mal. Wonder Woman ya supone un hito entre los superhéroes del cómic por ser la primera mujer en tener su propia revista en exclusividad y en ser la protagonista total de sus historias. A ello se suma la propia naturaleza de sus orígenes, una sociedad matriarcal totalmente carente de figuras masculinas que logra construir una alternativa pacífica a esa violencia sistemática del mundo de los hombres. De hecho, es una alternativa que se mantiene como una constante y que se recoge en la adaptación al cine de 2017, cuando Ares confiesa a Diana que la guerra no es sino una parte intrínseca de la humanidad carente de forma sobrenatural, por lo que él no es responsable último de los conflictos inexistentes, sino que simplemente es un canalizador de las herramientas para que los hombres puedan desarrollarse en su plenitud. Wonder Woman se presenta ante la Tierra de los Hombres como una mujer fuerte, cuyas convicciones determinan
sus actuaciones en un mundo dominado por una masculinidad aglutinadora a su vez de una combinación de dominación sexual y de crianza. En esa combinación se articula un modelo de defensa y protección del hombre que surge desde el inicio de su relación con Strip Trevor, mientras que trata de romper las ligaduras propias del sistema patriarcal dominante. Tras la reconversión identitaria que experimenta en los años 50, entre los años 60 y 70 se da una vuelta al estatus inicial y el feminismo aparece de forma clara y reivindicada gracias en gran medida a la presión realizada por la activista Gloria Steinem, quien, defraudada ante la pérdida de poderes de Wonder Woman, recordemos que Diana abandona su papel como heroína y vive en un mundo de los hombres trabajando exclusivamente para la ONU y para la NASA, como vemos en las imágenes que acompañan en esta grabación, reclama una vuelta a su naturaleza original. Dick Giordano, por aquel entonces el editor de DC Comics, se hace eco de estas quejas y decide devolverle el látigo y sus brazaletes. Incluso incorpora un nuevo personaje, que es su hermana amazona negra, que se llama Nubia. Durante estos años en los que Diana convive en el multiverso de DC, su amiga Casey Perkins la introduce en el colectivo feminista, más concretamente en el Women's Lib Group, y la hace partícipe de sus reivindicaciones. Por tanto, estamos viendo cómo todo el procedimiento de reivindicación que se está dando en las calles en Estados Unidos en aquel momento está llegando al cómic y se está personificando en la figura de Wonder Woman. A partir de esta historia, Diana se incorpora al debate suscitado, como decimos, y se posiciona de alguna manera en el debate de si realmente estas mujeres se trataban simplemente de unas locas que odiaban a los hombres o si realmente estaban realizando unas reivindicaciones legítimas, tratando de incorporarse a un espacio del que habían sido totalmente expulsadas tradicionalmente. Wonder Woman participa así de una revolución ideológica también en 1970, cuando aparece la portada del cómic Ain't Me Baby, lanzado por el colectivo de prensa del Movimiento de Liberación en Berkeley, y apenas 2 años después se reproduciría esta situación en la portada de la revista Miss, cuando esta se convirtió en una publicación regular. Miss se convierte en una de las revistas de mayor trascendencia en el movimiento feminista en Estados Unidos, alcanzando las 400.000 lectoras, y a partir de su participación en estas publicaciones, junto a su discurso a favor de la lucha por la igualdad de la mujer, Wonder Woman va a convertirse en un icono del movimiento, combinando así su propia impronta desde la perspectiva feminista con su iconicidad pop. Por tanto, es un personaje 100% relevante en el movimiento feminista, sobre todo en la cuestión de la imagen que se transmite dentro de toda la cuestión de la comunicación de masas y de los medios de entretenimiento. En el caso de Capitana Marvel, a pesar de la carga simbólica que supone 1968, que es el año en el que nace esta superheroína, eh, que supone para el movimiento contracultural y de defensa de los derechos civiles, que trasciende incluso las fronteras estadounidenses. En sus orígenes, Miss Marvel o Capitana Marvel, vamos a ir alternando los nombres, se presenta como un personaje objeto que protagoniza historias de pose romántica o como una damisela que necesita el rescate del verdadero superhéroe. Si bien es cierto que en su origen se presenta como una miembro de las Fuerzas Armadas, con una mujer totalmente independiente, pero digamos que no termina de cuajar como un personaje que sea del todo independiente, sino que se presenta como una mujer fuerte, pero al mismo tiempo eh, en cierta medida siempre requiere de alguien que la ayude, en este caso una figura masculina. Entre los números 16 y 18, que se dan en 1969, de Captain Marvel, se produce un cambio lo suficientemente trascendental como para que se modifique, en cierto sentido, esta línea argumental que vengo presentando. En esta saga corta, Danvers es secuestrada por el comandante Kree John Rogue, que es el archienemigo de Marvel, y se sucede en el combate entre ambos, concluyendo con la liberación de la energía del arma portada por el villano, que afecta directamente tanto a Marvel como a Danvers.
John Rock muere finalmente y el ADN Crick de Marvel se fusiona con el ADN humano de Carol Danvers, por lo que adquiere las habilidades de Capitán Marvel. Es así como Carol Danvers pasa a convertirse en una superheroína con capacidades para abandonar su papel de objeto y convertirse en sujeto totalmente protagonista de sus historias. Esta superheroína ya en los años 70 va a participar de esta nueva política que se va a suceder en Marvel de incorporar a todo lo que sucede dentro en la sociedad estadounidense, pero además de generar una corriente interna de empoderamiento de sus personajes femeninos, como sucede con Spider-Woman, con She-Hulk y por supuesto con la propia Miss Marvel. Esta última la vemos recuperada en 1977 en Miss Marvel 1, donde posee diferentes habilidades y superpoderes como la capacidad de volar, superfuerza o un sentido adicional precognitivo. Nace con un traje hiperceñido que será rediseñado por Dave Cockrum para el número 20 de 1978, con el que termina siendo identificada históricamente y se convierte así en la segunda protagonista femenina del universo Marvel. Perdón, primera protagonista. En esta nueva versión, Carol Danvers trabaja como editora de Woman Magazine, que es la revista publicada por el David Bugle, que llega incluso a la vida real a partir de la revista Cosmopolitan. Y que se trata de una publicación dedicada con un público mayoritariamente femenino. Danvers utiliza el periodismo no solo para anteponerse a todos los males que acontecen en la sociedad y poder luchar contra los villanos, sino también como una forma de inscribirse en la perspectiva feminista y participar así del debate suscitado en aquellos años. Recordemos que 1977 se presenta como un año clave en el feminismo en Estados Unidos, ya que apenas unos meses después de este renacimiento de Capitana Marvel se produce la Conferencia Nacional de Mujeres en Houston, un evento que logra convocar a más de 22.000 personas y que suma todo un conjunto de acciones sucedidos en la primera mitad de la década de los 70, que desemboca en el acto de igualdad de oportunidad de crédito del 74, por el cual las mujeres podían obtener tarjetas de crédito sin el consentimiento de sus maridos o de sus padres. A ellos se suman otros casos que servían como antecedentes en materia de control de la maternidad, mujeres solteras y la legalización del aborto. Sin embargo, los años 80 suponen un retroceso y esta heroína en materia de lucha por las mujeres, especialmente ante el número 200 de los Vengadores, cuando Danvers queda emplazada tras ser abducida por Marcus, hijo de Immortus, quien domina el limbo de Immortus del que se enamora experimentando una especie de síndrome de Estocolmo. A su vuelta a la Tierra no le queda ningún recuerdo de lo vivido durante el secuestro, más allá del bebé que está esperando. Un bebé que nace y que resulta ser Marcus reencarnado, quien se ve obligado a viajar al limbo, llevándose a Carol consigo, sucediéndose de nuevo un secuestro. Una vez ella logra huir y volver a la Tierra, se da cuenta de que sus compañeros Vengadores han sido totalmente conscientes de la situación y no han actuado, han sido totalmente inoperantes, por lo que decide abandonar el grupo y comienza a actuar de forma totalmente individual. Este número genera una gran polémica, sucediéndose todo tipo de críticas al tratarse de una historia que naturaliza un hecho de tal magnitud como es una violación y además sumado a un secuestro. Se ha querido justificar al dibujarla casi como un acto consentido, dejando en la retina del lector la imagen de que las mujeres pueden llegar a disfrutar de un acto de tal calibre. Todo ello sumado en la propia impavidez de sus compañeros que, siendo conscientes de lo que estaba pasando, deciden no actuar. Eh, una de las críticas más feroces viene de la mano de la historiadora Carol Strickland en su ensayo The Rape of Miss Marvel, donde también llama la atención sobre el papel ausente del Comic Code, que por aquellos años todavía seguía legislando, pero que había aprobado una historia en la que se normalizaba una violación. Ante estas críticas suscitadas, Chris Claremont, que trató de recuperar a la Miss Marvel original, añadiéndola e incorporándola al equipo de X-Men, con el que estaba consiguiendo bastante éxito. Así, el profesor Xavier consigue recuperar los recuerdos de Danvers, con lo que vuelve a recordar la ausencia del compañerismo de los Vengadores y decide unirse a los X-Men a partir de obteniendo nuevos poderes y
abandonando su nombre de Miss Marvel y pasando a ser Capitana Marvel. Entendemos que la lentitud de Marvel en unir a Capitana Marvel a la lista de superhéroes protagonistas de sus propias historias y la falta de inclusión de los planteamientos feministas entre sus páginas explica la falta de relevancia de Carol Danvers como un personaje netamente feminista durante los años abarcados por este estudio. No sucederá lo mismo a posteriori cuando el nombre de Capitana Marvel sea asumido por otras mujeres como Kamala Khan, nacida en 2013, como el primer personaje musulmán de Marvel en protagonizar sus propios cómics. Con la llegada del siglo XXI sí que se ve un revisionismo, por tanto, del personaje y un especial interés por hacerla partícipe de una nueva ola del feminismo, aunque debido a su escasa popularidad está logrando que se pueda presentar como un verdadero icono, a diferencia de lo que sí sucede con Wonder Woman en la segunda mitad del siglo XX. Podemos concluir que la perspectiva feminista participa de forma contrapuesta en ambas compañías. Wonder Woman obtuvo una trascendencia cultural en el marco político que Capitana Marvel nunca fue capaz de igualar, ni siquiera después de que esta última fuera llevada a la gran pantalla, sintomática su escaso papel en Vengadores, la era de Ultron, donde actúa de forma definitiva, pero en los últimos minutos de la película, mientras había estado de expedición espacial, lo que confirma que no termina de empatizar con todas las problemáticas que están sucediendo en la Tierra. Tampoco en esta reciente batalla, en un contexto donde el feminismo ha vuelto a adquirir una importante relevancia política, la heroína de Marvel ha podido eclipsar el potencial icónico y político de su hermana mayor de DC. Muchas gracias por la atención. Chantal Montelier es uno de los referentes del feminismo en cómic europeo, solo superado por la figura de Claire Bétecher. Su propia trayectoria como dibujante, siendo una de las primeras mujeres autoras de cómic en Francia, el contenido de sus cómics, su posicionamiento público criticando la deriva sexista de una parte de la producción de revistas de bande dessinée, que utilizó el cuerpo de la mujer como reclamo comercial y, finalmente, su activismo feminista con la co-creación de la asociación y el premio Artemisia la convierten en un pilar indiscutible del feminismo en cómic. Sin embargo, ¿qué es lo que ha quedado del primer feminismo en el cómic? Montelier inició su carrera de dibujante en 1972, en publicaciones sindicalistas y en la prensa política de extrema izquierda. La primera incursión en la industria del cómic llegó con su primera publicación en 1974 en Charlie Mensuel, aunque para la misma Montelier el acontecimiento fundacional parece ser su posterior participación en la revista Ananá. Montelier irrumpirá en el cómic haciendo directamente cómic adulto, en el momento de consolidación de este, sin haber pasado antes por el cómic infantil. Este no es un hecho secundario, puesto que muestra cómo ya desde sus inicios Montelier tiene claro que se inscribe dentro de una lógica de información y compromiso, y no dentro de un cómic concebido para el entretenimiento. Además, Montelier crea 3 personajes femeninos protagonistas de gran potencia. Julie Bristol es una mujer fuerte, inteligente e independiente, que realiza documentales sobre artistas olvidadas, como la escultora Camille Claudel y la pintora Artemisia Gentileschi. Aquí nos encontramos con un claro posicionamiento reivindicador de Montelier y en una elección clarividente de personaje protagonista, ya que la recuperación de figuras femeninas olvidadas a través de la investigación ha sido llevada a cabo casi exclusivamente por mujeres. En 1984, Chantal Montelier publica Odile et le Crocodile, un cómic de denuncia claramente feminista y en el que aparece Odile, otro de los personajes más logrados. Esta es actriz y sufre una violación múltiple a la salida de una actuación cuando se dirige a buscar su coche en el aparcamiento. Tras esta, ella busca su recuperación yendo a un psicoanalista, quien intentará convencerla de que es ella quien de forma inconsciente ha provocado la violación y es por tanto la responsable. Y le propone que para recuperarse reemprenda lo antes posible la actividad sexual, acostándose con él, por ejemplo. Odile, llena de ira, reacciona matándolo. A partir de ahí, cada noche saldrá la búsqueda, no muy complicada por cierto, de depredadores sexuales, los cocodrilos, que se encuentran por todas partes, como una forma de vengarse de los hombres en general en una cultura patriarcal y de la violación. A partir del cambio de siglo y tras una década de silencio, Chantal Montelier regresa al cómic y realiza 2 de sus obras principales.
en las que adopta la forma de investigación periodística. Las dos obras que representan este cambio son Les Damnés de Nanterre y Chernobyl Mon Amour. De ambos álbumes, aparte de su contenido político, su cambio en la forma narrativa más cercana al periodismo y una propuesta gráfica más arriesgada con múltiples capas de contenido y en la que es habitual el uso simbólico de las imágenes, a años luz del estilo clásico de sus primeros álbumes, cabe destacar la aparición de un nuevo personaje femenino fuerte, la periodista Chris Winkler. Reducir la obra de Chantal Montelier a su carácter feminista sería una simplificación empobrecedora que no haría justicia a su vocación real. En sus obras se tratan temas como las relaciones de poder entre hombres y mujeres, la violación, la independencia de la mujer, el machismo, la utilización de sus cuerpos, etc. En realidad, Chantal Montelier ha centrado su obra en denunciar la deshumanización, es decir, todas las formas de explotación de un individuo sobre otro, siendo quizá la del hombre sobre la mujer la que más aparece, pero no la única. Que la deshumanización es su tema principal, su objeto de interés y denuncia, es sin duda la razón por la que ha utilizado la distopía como recurso en algunas de sus obras para reflejar su visión pesimista de la humanidad. En resumen, la obra de Chantal Montelier se inscribe dentro de lo que hoy conocemos como interseccionalidad, es decir, las diferentes formas de discriminación y dominación que de forma simultánea se producen en la sociedad y son ejercidas sobre los individuos. A menudo, los personajes de Chantal Montelier no solo son dominados por cuestión de género, sino también por su clase social o su estado mental. Chantal Montelier no fue la única autora de los años 70 en tener una visión muy crítica del trato que recibía la mujer en la industria del cómic. Recordemos que en ese momento las revistas de cómic adulto en Francia están en plena ebullición y se está viviendo también el momento álgido del Mouvement de Libération des Femmes y el feminismo de la segunda ola, el cual politizó las cuestiones sexuales y la eclosión de múltiples revistas que recogían el mensaje feminista. Ananá, de periodicidad trimestral, tiene como modelos la antología de cómic underground estadounidense Women's Comics y la revista Sorcière, de tendencia política y psicoanalítica. Ananá tiene una doble vocación, ser una revista de cómic y de actualidad, que dé voz a autoras de cómic y a mujeres periodistas. El núcleo duro de autoras que participan está conformado por la misma Chantal Montelier y Florence Stack, Olivia Clavel, Kelec, Nicole Clavelou, Cecilia Capuana, y también publicarán a representantes del underground norteamericano como Trina Robbins. Desde un principio, Ananá adopta un tono satírico y provocador, y quizá con ánimo de recuperar todo aquello que no se ha hecho o dicho en momento, pecó por exceso. Tanto los temas tratados como el tratamiento recibido tienen afán de provocación y subvierten los fundamentos de la sociedad en lo que respecta al trato de género. Siguiendo los postulados de la segunda ola del movimiento feminista, las historietas de Ananá sacan a la luz cuestiones que hasta ese momento formaban parte de la esfera privada. Esto es, la maternidad, el deseo femenino, el cuerpo en lo que tiene que ver con el empoderamiento, la violencia ejercida por el hombre sobre la mujer, etc., y revierte papeles poniendo al hombre en situaciones en las que hasta entonces solo había estado la mujer y que se consideraban naturales. Todo lo anteriormente citado debió de generar una gran incomodidad por parte de los detentadores del poder, ya fuese tanto social como en la industria del cómic. A partir del cuarto número, cada uno de ellos es un monográfico sobre temas controvertidos, como el nazismo, la moda, la sexualidad infantil o el sadomasoquismo. Será justamente el octavo número dedicado a la homosexualidad, con el que la revista es censurada y prohibida su venta a menores de edad, cuando esta era una revista para adultos, por considerarse su contenido obsceno. Al no estar visible en los puntos de venta, la condenan a su muerte comercial. Aún así, todavía se publicará un último número, el noveno, en septiembre de 1978, consagrado al incesto. A la hora de analizar su legado, tanto el de Ananá como el de Montelier, apenas podríamos encontrar autoras que hayan seguido su estela. Algunas obras sí que tienen un discurso feminista en su génesis, pero son pocas las que aunan el discurso feminista con un cierto discurso político, es decir, obras políticas que denuncian la opresión
por razón de género de la mujer por parte del hombre o de la sociedad patriarcal, y que lo hacen adoptando unas formas discursivas que rehuyen las formas y discursos que se permiten y se esperan de las mujeres autoras de cómic. Dos son las principales excepciones, aunque no las únicas. Liv Stromquist hace un recorrido argumentado sobre la apropiación masculina de la representación y la no representación de la vagina, desposeyendo a la mujer de la titularidad de su órgano sexual y de su relación con éste. Además, Stromquist no tiene la más mínima intención de que su discurso sea bonito. El tono es directo, irónico y hasta sarcástico, y el dibujo no pretende ser agradable. Stromquist rehuye lo que se espera de ella como autora de cómic, siendo esta ya una declaración política. Más tradicional cuanto a la forma y fondo del discurso es la obra de Uli Lust. Sin embargo, probablemente sea hasta ahora la que mejor ha denunciado las enfermizas relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en el seno de la cultura patriarcal. A modo de conclusión, a lo largo del artículo hemos demostrado el compromiso evidente de Montelier con el feminismo, el cual se manifiesta en su obra de formas variadas y consistentes a lo largo del tiempo, en aspectos como la selección de sus protagonistas, los temas tratados y el discurso seleccionado, la representación de la mujer, etc. Este compromiso ha sido mantenido aun cuando el feminismo dejó de ser una ideología popular, por lo que la fidelidad a la ideología impregna la obra de Montelier. Esta, a partir de lo que conocemos como interseccionalidad, muestra los diferentes niveles de opresión que padecen las personas, siendo este el hilo vertebrador de una trayectoria única, excepcional e incomprendida. La revista Ananá incluye en sus páginas muchos de los postulados del feminismo radical de la segunda ola, ya sea tematizando la sexualidad, dando protagonismo al cuerpo de las mujeres y a su relación con el mismo, y sacando a la luz pública las relaciones de desigualdad que tienen lugar en la esfera privada. El desafío que representó para el patriarcado la toma de poder simbólico que se ejercía dentro de la revista y la subversión de los roles establecidos que estructuran la sociedad pueden ser la causa de la censura de la revista como obscena, cuando otras revistas de cómic casi pornográficas no tuvieron problemas para seguir comercializándose con normalidad. Ambas experiencias pueden calificarse como únicas, puesto que en su origen tienen la vinculación del discurso feminista con el político, hecho casi excepcional en la actualidad. En efecto, hay más mujeres dibujantes, pero éstas siguen, muchas sin saberlo, la lógica patriarcal. Destacamos la figura de dos autoras que, a pesar de la diferencia, siguen esta línea que aúna el feminismo desde el posicionamiento político. Liv Stromquist y Uli Lust. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette communication, le féminisme de Chantal Montelier à travers les personnages de femmes de ses bandes dessinées, j'ai choisi 3 œuvres de Chantal Montelier qui, à mon sens, reflètent le féminisme que l'auteur défend. Il s'agit d'Odile et les crocodiles, de l'inscription et de la reconstitution. L'analyse se développera autour de 3 axes qui ne tiendront pas compte de la chronologie établie par la date de publication des textes. Le premier axe, qui s'intéressera à la reconstitution, abordera la figure de l'auteur, Chantal Montelier, et les multiples engagements qui ont été les siens. Le deuxième axe se penchera sur Odile et les crocodiles, une bande dessinée très représentative du rejet absolu que l'auteur exprime envers la violence que la société exerce sur les femmes. Enfin, le troisième axe se centrera sur l'inscription, qui occupe une place marginale dans l'ensemble de l'œuvre de Chantal Montelier, aussi bien pour son dispositif narratif que pour les techniques graphiques auxquelles l'auteur a recours dans ce récit. L'objectif de cette communication est d'aborder la pensée féministe de Chantal Montelier, les idées qu'elle défend, et de montrer que les 3 œuvres choisies illustrent le militantisme que l'écrivaine a toujours pratiqué en faveur de la condition des femmes. En 2014, Chantal Montelier publie dans la collection Actes Sud l'an 2 le premier tome de son autobiographie, La Reconstitution, qui englobe la période comprise entre 1947 et 1980. Il faut souligner que ce livre a comme sous-titre « Récit autobiographique », écrit avec un trait d'union entre autobio et graphique,
pour laisser entendre qu'il s'agit d'un récit dans lequel la dimension graphique sert l'écriture du moi. Chantal Montelier nous livre ainsi une autobiographie dans laquelle la graphie, l'écriture, se déploie à travers la création graphique. Dans ce sens, aussi bien le texte écrit que les nombreux dessins qui l'illustrent servent à recréer le moi de l'auteur, une auteure qui se raconte de page en page en se reconstituant, comme l'indique le titre même de l'œuvre. La reconstitution retrace le parcours d'une femme artiste qui a décidé au début des années 70 de réaliser sa révolution personnelle en choisissant comme mode d'expression le dessin de presse et la bande dessinée, c'est-à-dire deux domaines de création qui étaient à cette époque-là, dans les années 70, presque exclusivement maîtrisés par des hommes. C'est pour cette raison que l'auteur n'hésite pas à parler d'entrisme pour caractériser sa posture. Dans la reconstitution, la rhétorique propre au genre autobiographique traverse l'ensemble du texte et présente des l'incipit, à travers l'expression me dire, qui sert de point de départ de la narration, un me dire à partir duquel Chantal Montelier retrace son histoire intime, une histoire qui peut se lire comme la révolte d'une femme artiste envers les injustices de la société. La reconstitution emprunte le ton de la confession qui distingue les textes à caractère autobiographique. La voix féminine s'exprime avec force. Chantal Montelier a recours à des pactes autobiographiques très explicites pour intensifier son discours. L'autoportrait de la couverture ou de la quatrième de couverture peuvent aussi être considérés comme un pacte autobiographique, tout comme les multiples autoportraits qui traversent le récit. Tous ces indices autobiographiques, aussi bien visuels que textuels, permettent au moi de l'auteur de se décliner et contribuent à enrichir l'écriture intime. Dans la reconstitution, Chantal Montelier accorde une importance de premier choix à sa formation artistique. Elle ne manque pas de souligner la place marginale qu'occupait la bande dessinée quand elle a commencé ses études aux Beaux-Arts de la ville de Saint-Étienne. Ainsi fait-elle remarquer à la page 87, je la cite, « Aux Beaux-Arts, la bande dessinée n'était pas considérée comme un art, loin s'en fallait. C'était tout au plus un artisanat destiné à distraire les enfants des milieux populaires. Aucun élève sérieux n'aurait osé exprimer un intérêt pour ce genre mineur, moi la première. » De son parcours, Chantal Montelier dégage une étape cruciale, ses premiers dessins de presse politique. Elle devient une pionnière du genre puisqu'il s'agissait jusque-là d'un domaine presque entièrement tenu par la gente masculine. La reconstitution comprend un dessin qui illustre la place marginale qu'occupait la femme dans le milieu du dessin politique. Il s'agit d'un dessin noir et blanc dont Cardon avait eu l'idée pour illustrer l'album de Chantal Montelier Sous pression. La femme de dos représente peut-être Chantal Montelier avec sa coupe au carré et son carton à dessin. Dans son autobiographie, Chantal Montelier dégage les jalons de sa carrière, son travail en tant que dessinatrice indépendante dans l'Humanité Dimanche, l'Unité, où elle concevait des dessins rouges et noirs par aplat qui se caractérisaient par leur virulence. Après l'Unité, Chantal Montelier poursuit son activité dans divers journaux, comme France Nouvelle, qui deviendra Révolution, puis Regard. Pour ce qui est de la bande dessinée, Chantal Montelier évoque la revue de BD féminine Anana, créée en 1976 par les Humanoïdes Associés. Pour Anana, l'auteur conçoit la série Andy Gang, 3 albums publiés entre 1979 et 1980. C'est à ce moment-là qu'elle devient une pionnière de la bande dessinée féminine, un statut qu'elle consolide avec ses contributions pour Métal Hurlant. À travers ses bandes dessinées, Chantal Montelier s'efforce de mettre en lumière les dynamiques de pouvoir existantes. Ainsi précise-t-elle à la page 175, « Mon but à moi n'était pas de caricaturer à outrance, de ridiculiser mes modèles, mais plutôt de mettre en image les rapports de classe, d'exploitation, de domination et leurs conséquences. » Odile et les crocodiles est, à mon sens, l'œuvre qui suggère avec le plus de force la violence faite aux femmes dans une société qui est décrite par l'auteur comme profondément injuste. Le personnage féminin, Odile, est une jeune femme d'origine modeste qui gagne sa vie comme actrice de théâtre. Une nuit après une représentation, alors qu'elle s'acheminait vers sa voiture qu'elle avait garée dans le parking d'un centre commercial, Odile est violée par 3 hommes. En conséquence, la femme ressent un traumatisme réel et décide de ne plus être une victime. Perdue dans un monde masculin qui lui est hostile, dans la jungle des hommes crocodiles, Odile se défend en commettant des assassinats, en tuant des hommes pour survivre. Le crime devient alors pour elle une sorte de rituel qu'elle entreprend à des fins thérapeutiques. En 1984, quand Odile et les crocodiles est publié, peu de bandes dessinées en France avaient abordé le thème de la nudité féminine. Barbarella en 1964 constitue une exception dans ce sens, ce qui lui valut d'être considérée comme la première bande dessinée pour adultes. Dans Odile et les crocodiles, Chantal Montelier aborde la question de la nudité féminine, par exemple à travers les photos qui décorent les murs de l'appartement de l'un des agresseurs d'Odile, des photos qui exhibent des corps de femmes qui adoptent des poses provocantes.
Dans la bande dessinée, Odile apparaît parfois dévêtue ou même intégralement nue. À la page 19, Chantal Montelier s'inspire d'un tableau de Paul Belvaux pour créer le dessin où l'on voit Odile dans un lieu public, entièrement nue, la tête baissée, face à deux hommes avec chapeau qui l'observent. Chantal Montelier réussit ici à faire entrer le monde plastique d'un autre artiste dans son propre univers de création. Le récit qu'elle mène appelle l'image et invite le tableau de Delvaux au cœur de la narration de la bande dessinée. Dans le documentaire de Claudine Delvaux qui s'intitule Chantal Montelier, auteure de bande dessinée, dans la partie viol et violence, premier personnage féminin, Chantal Montelier explique que l'histoire d'Odile et les crocodiles s'inspire d'un fait réel, du viol d'une jeune fille, Marie Marion. La bande dessinée s'inscrit alors dans ce que l'auteur désigne comme le social fiction, un genre qu'elle revendique et que l'on doit entendre dans le sens où tous les thèmes que Chantal Montelier aborde dans les bandes dessinées proviennent du social. Ce sont des faits divers ou des faits réels dont l'auteur a eu connaissance par la lecture de la presse et qu'elle projette ensuite dans l'univers fictionnel de la bande dessinée. Dans Odile et les crocodiles, sur l'histoire réelle du viol d'une femme, viennent se greffer des éléments qui appartiennent à l'univers diégétique de la fiction. Ainsi en est-il des statues et des monstres qui peuplent le récit. Ce sont des créatures qui possèdent une valeur narrative propre et qui confèrent au décor urbain son atmosphère fantasmagorique. En ce qui concerne les techniques graphiques utilisées par Chantal Montelier, il faut souligner que pendant de nombreuses années, l'auteur a eu recours à la monochromie. Dans Odile et les crocodiles, le vert bleuté symbolise une sorte de glaciation. Odile évolue dans un monde froid dans lequel elle parvient malgré tout à s'imposer et à vaincre la bassesse de ceux qui détiennent le pouvoir. Dans cette perspective, l'auteur qui dessine le prologue d'Odile et les crocodiles écrit à propos de cette œuvre « C'est un hymne à la femme, une fable sans morale, un cri contre la bêtise des minables qui se croient forts dès qu'ils détiennent une once de pouvoir. » Dans Odile et les crocodiles, Chantal Montelier dénonce l'absence de justice sociale et, en dressant le portrait d'Odile, de ses blessures et de ses forces, l'auteur fait l'éloge de la femme. Dans l'inscription, publiée chez Actes Sud en 2011, Chantal Montelier met en scène une jeune fille, Caroline Molinier, qui est dotée d'une imagination prodigieuse. Elle a l'impression de vivre hors du monde réel et souhaite inscrire son existence dans la réalité. Le personnage de Caroline est inspiré de celui d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Le style graphique de la bande dessinée de l'inscription s'éloigne de celui d'Odile et les crocodiles dans la mesure où Chantal Montelier abandonne la technique du monochrome qui était d'usage pour les dessins de presse à laquelle elle a aussi eu recours pour Odile et les crocodiles. Par ailleurs, dans l'inscription, Chantal Montelier explore l'espace de la page et réalise des expérimentations formelles, par exemple en alternant les dessins qui occupent une page entière, quand Caroline se retrouve seule et d'un libre cours à ses rêveries, avec d'autres pages divisées en vignettes qui correspondent généralement au dialogue que nouent les personnages entre eux. L'inscription est précédée d'une épigraphe, d'une citation d'André Breton dont la première phrase est, je cite, « La rébellion porte sa justification en elle-même », une citation qui aurait pu précéder d'autres œuvres de Chantal Montelier comme Odile et les crocodiles. Le personnage de Caroline à l'âge adulte entretient de nombreuses ressemblances avec Chantal Montelier. Outre la coupe de cheveux et la silhouette qui rappelle celle de l'auteur, Caroline fume, vit entourée de chats et elle a les mêmes initiales que celles de l'auteur, CM, qui sont celles de son vrai nom et aussi celles du pseudonyme Caroline Montebrasier sous lequel elle publie des poèmes car Caroline s'adonne elle aussi à l'écriture. Dans l'inscription, la fillette Alice, telle que John Tenniel l'a illustrée, est omniprésente. Elle accompagne Caroline, veille sur elle et, comme s'il s'agissait d'une fée dotée de pouvoirs magiques, elle sauve Caroline des hommes, désignés comme des scélérats, qui avaient tendu un piège à la jeune femme pour abuser d'elle sexuellement. Dans l'inscription, Chantal Montelier élabore une critique acerbe de l'influence ou de la maîtrise que les hommes de pouvoir prétendent exercer sur les femmes. Le pouvoir est incarné dans le récit par le personnage de l'inscripteur, Alex Carrel, un employé de la mairie de Paris qui est chargé d'identifier et d'inscrire dans la réalité les sujets égarés. Cet homme qui représente le pouvoir condamne Caroline car elle est, selon ses mots, fantasque, imprévisible, rebelle, incontrôlable. Chantal Montelier décrit une société qui rejette les femmes comme Caroline parce qu'elles ne remplissent pas le rôle que la société attend d'elles. Elle dresse le portrait d'une société insensible à la personnalité de Caroline et qui vise à exclure celles et ceux qui osent manifester leur désaccord avec le système mis en place. Pour conclure, je soulignerai que les trois œuvres qui ont fait l'objet de cette communication traduisent une évolution au sein du travail artistique de Chantal Montelier.
La reconstitution, qui a trait au roman graphique, marque peut-être la volonté de Chantal Montelier de s'émanciper de la bande dessinée traditionnelle. Les thèmes qui touchent à l'intime et au récit de vie présents dans la reconstitution sont des thèmes que l'on retrouve davantage dans le roman graphique que dans la bande dessinée traditionnelle. La reconstitution reflète la liberté que Chantal Montelier manifeste en matière de création graphique. Elle s'affranchit des cases et des bulles traditionnellement utilisées dans la bande dessinée pour juxtaposer des images et des textes. L'évolution que l'on peut observer en ce qui concerne le style graphique de Chantal Montelier s'accompagne aussi d'une évolution des personnages féminins des œuvres. Dans Odile et les crocodiles, Odile était prisonnière d'une société obscure et victime de la cruauté des hommes. Elle évoluait dans un univers empreint d'une noirceur frappante, tandis que dans l'inscription, Caroline décide d'abandonner définitivement le monde réel qui n'est pas fait pour elle. Guidée par son imaginaire, elle s'envole vers un autre univers où elle pourra continuer à s'épanouir en donnant libre cours à ses rêveries diurnes. Face au monde réel qui lui est hostile, Caroline choisit de se situer du côté de la poésie et de l'art. Chantal Montelier peut-être signifie-t-elle que les femmes d'aujourd'hui, à l'image de Caroline, sont capables de vaincre la férocité de la société et de conquérir un nouvel espace de liberté.